soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Un cordial saludo, estudiantes, familiares y docentes de sexto grado que nos acompañan. Bienvenidos todos a este nuevo encuentro con la historia, que les permitirá sentirse cada día más orgulloso de ser cubano. ¿Preparados ya con todos sus materiales? El libro de texto, el cuaderno de trabajo, su libreta y, muy importante, el lápiz para que puedan realizar todas sus anotaciones. El tema que trataremos en el encuentro de hoy se llama Observa la imagen. Una prisión fecunda, correspondiente a la unidad número 4, una nueva tiranía, preparación y comienzo de una nueva etapa de lucha. Los epígrafes que trabajaremos en el encuentro de hoy, el 4.4 y el 4.5, que como siempre, sus contenidos los podrás encontrar en las páginas de la 72 a la 78 de tu libro de texto. Les propongo, mis estudiantes, comenzar el encuentro de hoy recordando la ubicación y el tiempo en que fueron ocurridos los acontecimientos o hechos históricos que trabajamos en el encuentro pasado. ¿Les parece bien? Observen entonces la imagen. Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ocurrido en Bayamo y en Santiago de Cuba, respectivamente. Recuerden que ellas dos en su conjunto constituyen las acciones que se desarrollaron el 26 de julio de 1953 y debes saber ubicar correctamente 1953 en tu línea de tiempo. Si pudiste observar, que yo estoy segura que sí, esto te permitió autocontrolarte en una de las tareas que quedaron como parte del estudio independiente. Recuerden, habilidad que tenemos que seguir desarrollando. Seguramente también recordarán que las acciones del 26 de julio culminaron con una derrota militar, pero jamás en un fracaso. Recordemos aspectos importantes que trabajamos en el encuentro anterior. Observen las imágenes. Santiago de Cuba vivió días de horror por la represión desatada y los crímenes que se cometieron. Entre los jóvenes asesinados estaban Abel Santamaría y José Luis Tasende. Recuerden, Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento. Con relación a estos horrorosos crímenes, Fidel Castro expresó, observen la imagen: cuando los años pasen y el cielo de la patria se despeje, se empezará a ver en toda su espantosa realidad la magnitud de la masacre, y las generaciones venideras volverán aterrorizadas los ojos hacia este acto de barbarie sin precedentes en nuestra historia. También Fidel expresó: para mis compañeros muertos no clamo venganza. Mis compañeros no están ni olvidados ni muertos. Viven hoy más que nunca y sus matadores han de ver aterrorizados cómo surgen de sus cadáveres heroicos el espectro victorioso de sus ideas. Más adelante, durante el desarrollo de nuestro encuentro, te darás cuenta en qué momento Fidel pronunció estas últimas palabras. ¿Qué ocurriría entonces con los asaltantes que no fueron hechos ni prisioneros ni asesinados? Te invito entonces a observar un material audiovisual que segura estoy
que encontrarás la respuesta. Centra tu atención en qué ocurrió el 1 de agosto de 1953. Observemos entonces atentos el material. Luego de llegar de nuevo a Siboney, simultáneamente con otros asaltantes, Fidel, con unos 18 combatientes, se encaminó rumbo a las montañas en la zona de la Gran Piedra. La marcha durante una semana, la sed y el hambre, deterioraban a ojos vistas a sus compañeros, por los que decidió que trataran de burlar al ejército en pequeños grupos. Cuando Fidel tomó esta decisión, una ola de indignación popular se había levantado contra los asesinatos. Por eso, los asaltantes que lograron sobrevivir a la masacre de los días iniciales y que no pudieron evadir la persecución, tanto los que fueron presentados por el arzobispo de Santiago de Cuba o capturados directamente por el ejército, lograron que se les respetara la vida. Al amanecer del 1 de agosto de 1953, mientras dormían exhaustos, fueron sorprendidos Fidel, José Suárez y Oscar Alcalde por una patrulla al mando del teniente Pedro Sarría Tartabul, digno oficial quien, además de impedir que sus subalternos le dieran muerte a los detenidos durante el traslado de estos, se negó a entregarlos a un superior y connotado asesino, y los condujo directamente al vivac de Santiago de Cuba, con lo que le salvó la vida. El terror y los crímenes desatados por la tiranía levantaron una ola de protesta en todo el país, lo que obligó precisamente a Batista a detener los asesinatos y comenzar a desarrollarle el juicio a los asaltantes. Observa la imagen. El lunes 21 de septiembre de 1953 se inició el juicio más importante y trascendental de nuestra historia republicana en el Palacio de Justicia en Santiago de Cuba. Aquella mañana, la ciudad de Santiago de Cuba presenció un gran despliegue de fuerzas represivas que rodearon el edificio del Palacio de Justicia. Como pueden estar observando en las imágenes, llegaron con las manos esposadas. En el interior del mismo había más de 200 soldados con armas largas. Nadie podía hablar con los acusados, ni siquiera sus propios abogados. Les invito entonces a observar un material donde observarán cómo se desarrolló el juicio. Les pido que centren su atención en primer lugar, ¿por qué separaron a Fidel del resto de sus compañeros? También observarán y detendrán en el testimonio que hace Fidel años más tarde sobre momentos del juicio. Y muy fundamental, observen cuáles fueron los problemas que Fidel denunció en el juicio y cómo los iba a resolver. Con calma, realicen las anotaciones si quieren, pero después de observado el material, realizaremos los respectivos comentarios. Llegado el mes de septiembre, el día 21, comenzó el juicio a los moncadistas que devinieron de acusados en acusadores. Fidel asumió su propia defensa. Sus denuncias resultaban inadmisibles para el régimen, por lo que fue sustraído del proceso pretextando que se encontraba enfermo. Finalmente, resultaron condenados 32 participantes y 18 absueltos. Las penas impuestas fluctuaron entre 3 y 15 años de presidio, mientras Aide Santamaría y Melba Hernández fueron sancionadas a 7 meses de arresto. Por disposición del tribunal, los condenados debían cumplir sus sanciones en la fortaleza de la Cabaña, pero el Ministerio de Gobernación dispuso que fueran llevados al otrora Presidio Modelo en Isla de Pinos. A las 2 mujeres las internaron en la cárcel de Guanajay. Fidel fue juzgado el 16 de octubre de 1953, ocasión en que pronunció su histórico alegato de autodefensa conocido como La historia me absolverá, considerado con toda razón
como el documento político más importante del siglo XX y clásico de la historiografía cubana. El juicio fue un verdadero fracaso para el gobierno, porque los jóvenes, como ustedes pudieron observar, supieron descubrir cada una de las mentiras del tirano. Los acusados se convirtieron en acusadores, destacándose Fidel. Por eso, Batista no dejó que Fidel continuara en la participación de las sesiones del juicio de sus compañeros. Por supuesto, no le convenía y tomó como pretexto que Fidel se encontraba enfermo. Decidió entonces juzgarlo separado de los demás combatientes. Aproximadamente a los 27 días continuó el juicio contra Fidel. El 16 de octubre de 1953, en la sala de enfermera del Hospital Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, fue juzgado Fidel, quien de acusado se convirtió en acusador, pues como abogado asumió su propia defensa. Cada respuesta de Fidel, mis estudiantes, hizo temblar aquel lugar, llenas de patriotismo y de firmes convicciones. Fidel también se refirió en varios de sus momentos a nuestro héroe nacional, José Martí. Observen la siguiente imagen. En una de las tantas preguntas que le hicieron, le preguntan que quién había sido el autor intelectual del Moncada, a lo cual Fidel respondió: nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la revolución, porque el único autor intelectual del asalto al cuartel Moncada es José Martí, el apóstol de nuestra independencia. Digna respuesta de Fidel, ¿verdad? Los jóvenes del centenario continuaron salvando la memoria del apóstol en el año de su centenario. Observaron también en el material cómo Fidel denuncia los 6 problemas fundamentales que existían en Cuba, pero además anuncia cómo al tomar el poder un gobierno revolucionario le iba a dar soluciones a cada uno de estos problemas, por lo que te propongo volver a recordarlos para que realice tus anotaciones en tu libreta. Observen la imagen. En primer lugar, problema fundamental que estaba pasando en Cuba, el problema de la tierra, y enérgicamente Fidel denuncia este problema. Pero también dice que al triunfar la revolución le darían la propiedad a más de 1,000 campesinos que eran los que las trabajaban. Como segundo problema, la industrialización. Se procedería de inmediato a crear industrias en todo el país. También hace referencia al gran problema de la vivienda. Rebajaría el 50% de los alquileres. ¿Qué decir del problema de la educación? Inmediatamente se haría una reforma de la enseñanza para garantizar la educación a todos los cubanos. Estas medidas, por supuesto, estarían encaminadas a resolver los problemas más urgentes que existían en la población. De esta forma, se resolvería el problema de la salud y el problema del desempleo. Ahora comprenderás por qué en el material que acabaste de visualizar, Fidel en su testimonio dice que ya desde el programa del Moncada ellos eran socialistas. Fidel terminó su defensa sin pedir perdón ni clemencia siquiera por la condena que le habían puesto, por lo que expresó. Observen la imagen. En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura,
como lo ha sido nunca para nadie. Pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absorberá. Fidel fue condenado a 15 años de prisión en el llamado presidio modelo de la isla de Pido. Entonces, mis estudiantes, podemos resumir hasta aquí la importancia histórica que tuvo el documento La historia me absorberá. Observen las imágenes para que puedan realizar sus anotaciones. En primer lugar, La historia me absorberá. Fidel analiza, como habíamos dicho anteriormente, los 6 problemas que existían en Cuba y sus causas, y anunció las medidas revolucionarias que resolverían la situación existente. En segundo lugar, este alegato de autodefensa se convirtió en el programa de la revolución. Copien en sus libretas las anotaciones necesarias, porque esto les permitirá argumentar precisamente por qué La historia me absorberá se convirtió en el programa de la revolución. Recuerden que ya habíamos analizado anteriormente cuáles eran precisamente esos 6 problemas y cómo se iban a resolver. En el presidio modelo, los jóvenes del Centenario quedaron aislados del resto de los presos, en difíciles condiciones y extrema vigilancia. Les he traído unas palabras de Fidel que ilustran las difíciles condiciones que allí tuvieron que atravesar. Observen la imagen. Sigo sin luz, con hoy ya 17 días, pero anoche no fue solamente la oscuridad, sino también la lluvia. El agua penetraba los ventanales, mojándolo todo. En un rincón, calados los huesos de la humedad y frío, esperé con infinita paciencia el fin del vendaval. Fidel, habíamos visto que ya sabía cómo iba a ser para él las condiciones en la cárcel. Les invito entonces a observar un material audiovisual que les permitirá ejemplificar por qué el periodo de prisión de los asaltantes es conocido como una prisión fecunda. Pero primeramente, ¿conocen ustedes el significado de la palabra fecunda? Les adelantaré algo. Fecunda es hacer algo útil, es hacer algo productivo. Durante la semana, en sus casas, podrán interactuar, como siempre les digo, con su diccionario y profundizar en el significado de la palabra fecunda. Ahora sí están en condiciones de observar el material. Observemos entonces. A pesar de que los revolucionarios fueron sometidos a un régimen penitenciario de aislamiento sin contacto con el resto del penal, los meses de prisión fueron para ellos fragua y escuela. Como un importante instrumento para la elevación de su nivel ideológico y teórico, fundaron la Academia Abel Santamaría y la Biblioteca Raúl Gómez García. Y algo de capital importancia fue que en la cárcel Fidel delineó la estrategia de lucha que seguirían una vez en libertad, al tiempo que reconstruyó el texto de La historia me absolverá para su reproducción y circulación clandestina. La prisión se convirtió en fragua y en escuela. Entonces, estamos ya en condiciones de ejemplificar por qué la estancia de los asaltantes la llamamos una prisión fecunda. Observemos la imagen. El presidio, los moncadistas se superaron política y culturalmente.
observaron en el material que hicieron, recuerden, fundaron la escuela Abel Santamaría y la biblioteca Raúl Gómez García, elementos que puedes incorporar en tus anotaciones. También Fidel reconstruyó La historia me absolverá, que se publicó y divulgó gracias a la labor de muchos revolucionarios. De esta manera, con escasos recursos, el pueblo conoció por qué y para qué se asaltó al cuartel Moncada, lo que provocó que aumentara cada día más el odio hacia el tirano, produciéndose un fuerte movimiento en el país por la liberación de los moncadistas. ¿Cómo influiría entonces esto en el gobierno? Te invito a observar el video donde encontrarás la respuesta. La presión de la opinión pública a favor de los revolucionarios encarcelados continuó aumentando. Ante esta situación y con el fin de mejorar su imagen pública, Batista autorizó una ley de amnistía política que se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de mayo de 1955, beneficiando a los presos políticos, incluidos los encausados por los sucesos del 26 de julio de 1953. El 15 de mayo los moncadistas abandonaron el presidio de Isla de Pinos. Atrás quedaban 22 meses de difícil cautiverio. El 15 de mayo de 1955, tras 22 meses de encierro, Fidel y sus compañeros salen de la prisión. De regreso a La Habana, propusieron nombrar a su organización Movimiento 26 de Julio. El Moncada Mis Estudiantes comenzaba a dar sus primeros frutos. Nacía una organización que rápidamente crecería en todo el país. De nuevo, se ponía bien alto la memoria del apóstol en el año de su centenario. Entonces, mis estudiantes, consideramos que ya estamos en condiciones de que escriba las actividades que realizarás como parte del estudio independiente en tu casa durante la semana. Así que observemos las imágenes. Familia, no pensarán que yo me había olvidado hoy de ustedes. ¿Cómo no? Siempre presente. Apoyen a nuestros estudiantes en la toma de notas para agilizar el tiempo de las actividades que realizarán. Observen la imagen. Realizarán la actividad número 1 y número 2 de la página 30 de su cuaderno de trabajo. Y del libro de texto, las actividades 1 y 2, decirles como siempre. En el caso de la actividad número 1, que dice, la historia me absorberá, se convirtió en el programa de la revolución. Argumenta tu respuesta. Recuerden que argumentar es dar razones, pero antes de dar razones, yo tengo que tomar partido del juicio que voy a argumentar. Porque si pones las razones, solamente no estás argumentando, estás ejemplificando. Por tanto, si yo voy a argumentar por qué la historia me absolverá se convirtió en el programa de la revolución, yo tengo que partir de ese juicio. La historia me absorberá se convirtió en el programa de la revolución y empiezo a escribir las razones. ¿Entendieron, mis estudiantes? Como siempre, para el próximo encuentro te vas a preparar en la lectura de las páginas 78 al 87 de tu libro de texto. Para profundizar en los contenidos que hemos estudiado, acuérdate, consulta la ECURRED. Allí puedes interactuar con la personalidad histórica relevante de Abel Santamaría Cuadrado. Y no te olvides de nuestro software educativo, que en el módulo Narraciones, en el epígrafe precisamente La historia me absorberá, encontrarás
el ejercicio 87. Si tienes duda, fíjense como siempre, consulta a nuestro repasador virtual. Él no te dará la respuesta, pero estoy segura que te indicará el camino a donde la puedes encontrar. Entonces, mis estudiantes, el tiempo se nos acaba. Recuerda el cumplimiento estricto de las medidas higiénicos sanitarias. Como siempre te digo, aprovecha cada día, cada minuto y cada segundo para el estudio. Nos vemos el próximo encuentro para seguir recorriendo hermosas páginas de nuestra historia. Hasta la semana que viene.